Buenas tardes, amables televidentes de Soberanía Popular TV, que como cada viernes sintonizan este su programa, agradeciéndole siempre su sintonía. No sin antes darle las buenas tardes a nuestras queridísimas compañeras Sonia Uribe y Rosy Escoto. Buenas tardes. Buenas tardes, querida Marilis. Buenas tardes, Rosy. Para nosotras, como cada viernes, es realmente un honor y un placer pues compartir con todas ustedes en esta tarde de hoy, que promete ser una tarde realmente llena de un contenido bastante vasto. Querida Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Amarilis. Y a todos los televidentes, nosotras aquí cada viernes, agradecida de su sintonía, agradecida por el interés que mantienen en este programa y nosotras muy comprometidas en compartir con ustedes las informaciones del mundo jurídico y todo lo concerniente a las novedades y actualidades. Realmente nosotras hoy tenemos mucha tela por donde cortar, increíblemente cómo hemos estado, Amarilis, en esta semana, y Sonia, cuánto nos sorprende ver la gente a veces en una actitud que no lo logramos entender, el por qué la negativa. Tuve una experiencia en esta semana que tuve audiencia en La Vega, y el seguridad de la puerta, pues a todos los abogados que íbamos pasando, nos iba diciendo: señores, ya ustedes saben, a partir del próximo lunes su tarjeta de vacunación en mano, pero eso lo vamos a ir abordando más adelante, que es parte del tema que tenemos en esta tarde. También en esta semana realmente ha estado muy candente en cuanto a temas que tocan mucho la dignidad de las mujeres, los avances que creíamos que habíamos logrado, y cuando ya tenemos prácticamente medio consensuado lo que ha de ser de un código penal, pues en esta semana nuestro flamante Rogelio Henao se destapó con unas declaraciones que todos nos hemos quedado sorprendidos, pero más aún las mujeres. ¿Qué usted opina, doctora Sonia? Bueno, realmente sí, fueron unas declaraciones que sorprendieron bastante, y sobre todo porque nosotras que hemos tenido la oportunidad de conocer el proyecto de Código Penal tal y como ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, pues realmente esa variación que señala el senador Rogelio Henao realmente nos tiene muy sorprendidas, sobre todo porque, partiendo precisamente de los hechos que él señala, debería de ser más que una atenuante, un agravante, porque la mujer pone la confianza, se encuentra en manos quizás de su pareja en un momento determinado, y por esa misma situación de confianza, en vez de ser una atenuante como él alega, debió de haber sido un agravante, pero realmente el cuerpo legislativo modificado no lo conocemos, sobre todo porque nosotros lo que hemos visto de este proyecto de Código Penal ha sido precisamente que el hecho de ser parejas o estar relacionados constituía un agravante a la infracción cometida, y sobre todo que esa infracción, como nosotros hemos visto, se ha ampliado, porque ya no solamente la violación se conoce como la relación no consensuada, ahora se ha ampliado que inclusive hay otros aspectos que se consideran violación, que no es solamente el que tradicionalmente se conoce, y quisiera expresarlo de la mejor manera por la hora, pero ya no es únicamente lo que establece el código como penetración vaginal de la mujer, sino que ahora se amplía inclusive hasta lo que es todo lo que son las cavidades del cuerpo. Entonces, por eso me sorprende un poco realmente la posición del senador al respecto, y habría que ver qué fue lo que modificó ese proyecto de ley. Nos llama mucho la atención esta situación, y yo veía una colega comunicadora muy sorprendida con la opinión del flamante legislador, en donde él decía: es que ponerle un pie encima, eso no es violación, es que un pasarle la mano, eso no es violación, olvidando que todo lo que no es aceptado y, vamos a decir, permitido con un derecho que tiene la mujer independientemente de la condición de esposa, de que en su momento, si no
está de acuerdo con lo que realmente el marido tiene intención, ya sea tirar un pie o pasar una mano, o ya sea la manera que sea, si no hay el consentimiento, pues ya estamos dentro de la figura tipificada como violación. Y de verdad que nos llama mucho la atención a estos niveles de avance de decisiones y derechos que los demás podemos, no importa el sexo que tengamos, mujer u hombre. Entonces, señores, da muchísima pena, y la única esperanza que nosotros aguardamos es que simplemente estas modificaciones o estas flexibilizaciones en nuestro Código Penal en lo que respecta a las personas que están unidas mediante un matrimonio, ya sea por una relación consensuada, eso no pasa. Bueno, realmente lo que ha acontecido no es más que el reflejo de lo que piensan la mayoría de nuestros legisladores. Porque no basta que sea Rogelio Henao que lo diga, sino que también salieron otros justificando esa situación, porque hay que reconocer que como sociedad todavía nos falta mucho, hay mucho machismo, y cada día se ve la necesidad, queridas compañeras, y toda la ciudadanía, de que nosotras las mujeres procuremos tener un curul en las cámaras legislativas, no por el hecho solo de ser mujer, sino porque se hace necesario que los que están legislando conozcan real y efectivamente de qué estamos hablando cuando estamos en presencia de violencia, que tengan que desmontar ese esquema cultural arcaico de que la mujer es propiedad del hombre. No importa que estén casados o que tengan una relación bajo concubinato o una relación de pareja, creo que ellos tienen que documentarse mejor, tienen que ir aprendiendo que los tiempos han cambiado, tienen que asesorarse mejor, porque la mayoría de nuestros congresistas no es necesariamente que tengan que ser abogados, es un tema cultural, porque a veces los más entendidos muchas veces son los más que llaman a violar las normas. Y es un tema de dignidad, es un tema de derechos humanos, porque es muy bueno cuando opinan, no, que no se trata de que cuando es entre pareja, que no es la misma cosa, siempre y cuando no se trate de su hija, porque los ejemplos y los derechos hay que ponerlo al mismo nivel para que se pueda entender de lo que estamos hablando. Lo que se quiere hoy día, que el hombre entienda que si va a tener una relación debe con todas las de la ley, y porque es un derecho de ambas partes, porque también, como escuchaba esta mañana en un programa, no solamente se refiere a que el hombre cuando quiera estar con la mujer tenga que estar de acuerdo, también la mujer tiene que respetar cuando el hombre no está en condiciones, que también es parte. Entonces es un tema, señores, de que cada día nosotros como sociedad debemos concientizarnos de qué estamos hablando, cuál es la situación que debemos ir superando a nivel de esos pensamientos y de esa cultura en la cual hemos crecido todos, y que justamente vamos a tener que durar un buen tiempo, pero ya los que estamos al frente dirigiendo, llámese jueces, fiscales, legisladores, miembros de la Policía Nacional y todos los organismos que tengan que intervenir, los actores tienen que estar conscientes de cuál es la línea, de cuáles son los derechos humanos que le atañen a las personas, para cuando le toquen opinar en un proyecto de ley, pues lo hagan de la mano con la Constitución, pero también con el entendimiento humano que demanda toda relación hoy día, porque yo puedo preferir tener un tipo de relación siempre y cuando no se trate de una hermana mía, de una hija mía. Entonces yo creo que estamos llegando, nuestro país está caminando, yo creo que muy rápido, por el avance legislativo donde están otros países. Va a conllevar un tiempo, queridas compañeras, pero me ha gustado muchísimo que entidades de la sociedad civil se han pronunciado, como la Fundación Vida Sin Violencia, como otras entidades, que realmente ha sido algo atroz esas declaraciones. Y hoy nos encontramos tempranito, que parece ser que reflexionó, pidiendo disculpas. Muy bien, errar es de humano, pero hay que tomar en cuenta que no es solamente una disculpa, es que eso no se quede en el proyecto para que sea aprobado en esas condiciones. Eso es lo más importante, es que no se quede en el proyecto. Sí, así es. Y a mí me parece que sería hasta un poco incongruente
porque cuando uno estudia lo que es el proyecto del Código Penal, realmente existe una protección a lo que es la mujer, se han tipificado nuevas infracciones que son cometidas precisamente contra la mujer por el tema de género. Entonces, realmente lo que yo sí instaría y procuraría tratar de ver cuál es realmente la redacción que le han dado a ese texto y si realmente existe esa disposición en lo que la comisión bicameral está estudiando. Me parece que sería realmente una pena muy, muy grande, porque el mismo Código Penal, que el proyecto como nosotros lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo que establece realmente son sanciones agravantes al hecho de que por el tema de género la mujer pueda ser violentada. Tenemos el tema de los niños, de las niñas, el tema de que han ampliado, como le estaba diciendo anteriormente, que se considera una violación. Entonces ahora hacer esta excepción por el tema de que somos pareja, pues es una aberración y está en contra de lo que son las demás estipulaciones del mismo código. O sea, sería un texto contradictorio con lo que ya los legisladores han establecido. Por eso pienso que aparte de lo que de estas declaraciones sin sentido, lo que tendríamos que procurar todas nosotras es verificar realmente qué fue lo que se está estudiando en el Congreso y ver de qué manera nosotros podemos protestar, influir o con relación a cómo va a quedar el texto jurídico a que se refiere el senador Henao. Sí, así es. De todas maneras, nosotros debemos estar bien atentas, como bien señala Sonia, y no solamente la comunidad femenina, la población en sentido general, porque como bien señala Amarili, cuando no te toca a ti, es muy bueno opinar, pero no debía ser así. Debíamos tener opiniones realmente en donde no importa si yo todo lo que tengo son puros varones, si la familia que tengo a mi lado no siento yo que esté bajo algún tipo de riesgo, porque la verdad es que no debemos pensar así de manera egoísta si a mí no me afecta. Entonces nosotros debemos estar pendientes. También, mis estimadas compañeras, en esta semana ha creado mucho revuelo. Como le decía, que el lunes tuve la oportunidad, lunes o martes, de estar en La Vega, y el seguridad del poder, empleado del Poder Judicial, el policía que está en la puerta, nos dejaba claro que a partir del próximo lunes 18 iban a estar requiriendo la tarjeta de vacunación. Justo detrás de mí venía una colega y decía, yo quisiera ver con qué fuerza tú me vas a detener, que yo no pueda entrar a ejercer mi carrera. O sea, que si tú me vas a limitar el tránsito para que yo no pueda ingresar al tribunal. Y yo me volteé y le dije, doctora, usted conoce la resolución 00048, que si bien es cierto, está siendo sometida a un recurso de amparo, pero que por el momento, y amparado en la Ley General de Salud, esta resolución le da la facultad al Ministerio de Salud Pública y a todas las empresas públicas y privadas a hacer el requerimiento de la tarjeta de vacunación, en su defecto una prueba PCR negativa de los próximos 7 días más recientes. ¿Qué opina, doctora Marilis Durán, con relación al aspecto constitucional de esta disposición? Bueno, realmente esta disposición ha traído muchas discusiones entre los que se aferran al derecho constitucional de no obligarse a lo que la Constitución no obliga, lo cual es correcto. Pero cuando estamos hablando de un caso tan extremo como una pandemia, pues la Ley General de Salud viene a suplir. Y es como decían, si yo tengo el derecho a no vacunarme, yo también tengo el derecho a protegerme. Entonces, todos los establecimientos tienen para el acceso de sus clientes y relacionados normas y protocolos. Que usted entra si le conviene y si no, pues se queda afuera. Si es un trabajo y usted quiere entrar en condiciones inadecuadas, esas son las condicionantes dentro de la prerrogativa que le da la ley para usted accesar
a mi local comercial. De igual manera, hay muchísimas instituciones que no solamente el tema de vacunación, también hay un tema que dice no se permiten pantalones cortos, no se permiten entrar en traje de baño. Entonces, usted lee esas normas y si realmente usted no está en condiciones, sencillamente usted no le están violando ningún derecho, porque realmente hay lo que se llaman las regulaciones. Y por otro lado, creo que como país nosotros tenemos que colaborar, sobre todo que hemos visto que el gobierno a través del Ministerio de Turismo ha otorgado como una especie de concesión a los turistas que ingresan a nuestro país para que no presenten la vacuna. Se ha criticado mucho esta decisión porque parecería que no hay igualdad, que cuál es la diferencia entre un extranjero y yo, que podemos estar o no estar. Lo que pasa es que el gobierno lo está viendo desde el punto de vista de nuestro principal ingreso de subsistencia. Es un tema económico que no podemos tomar la ley al dedillo en unas condiciones que mañana, si bien podamos exigirle a todos los turistas, entonces no tengamos con qué cubrir lo que son las prioridades, el gasto social que es tan importante. Entonces, es un tema que va a seguir debatiéndose. Hay personas que están opuestas, otras que sí, pero nosotros desde Soberanía Popular TV, en lo personal, debemos instar a ser respetuosos de la vida de los demás. Si usted no se quiere vacunar, usted se queda en su casa, tan sencillo como eso. Y usted se segrega hasta de sus hijos, porque hasta la propia familia usted puede afectarlo por una situación que realmente es de salud pública general y a nivel mundial. Bueno, ciertamente, señora, y vamos a continuar con este tema después de una breve pausa que nos están requiriendo, y le pedimos que se mantengan ahí en sintonía porque continuamos con este tema y otros temas de actualidad. Bueno, amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotras, que estamos hoy tratando varios temas de actualidad y continuando donde nos quedamos con la pausa, estimadas compañeras. Hay que, como una manera de ilustrar un poquito a nuestros televidentes, tenemos que recordar que en el año 2020 el mismo ministro de Salud Pública emitió una resolución en la cual el territorio nacional fue declarado epidémico. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que inmediatamente entra esa declaración de que nos encontramos en esta situación, pues ahí mismo comienza a ponerse en vigor o en funcionamiento algunos artículos de la Constitución. Entre ellos estamos hablando del artículo 61, donde se establece precisamente que es un deber del Estado Dominicano el velar y preservar por la salud y evitar la propagación de enfermedades que se consideren pandémicas. ¿Por qué decimos esto? Porque a raíz de tanto de la declaratoria del estado de emergencia como de ese artículo que está en la Constitución Dominicana, y basándonos en las grandes facultades que otorga la Ley 4201 sobre la Ley General de Salud, es que se ha emitido esta resolución. Esta resolución lo que pretende es precisamente, además de lo que establece nuestro cuerpo legal, es llevarse de los lineamientos que está dando la Organización Mundial de la Salud, que ha entendido y ha sido siempre el protocolo que se ha llevado, primero el de aislamiento, después el de vacuna, y ahora es de la opinión que efectivamente para poder controlar estas enfermedades dentro de cada uno de los territorios que forman parte de la Organización Mundial de la Salud, pues es necesario requerirle que el mayor número de la población se encuentre vacunada. Muchas veces encontramos personas que quizás por un tema religioso, porque entienden que la vacuna hace más bien que mal, pues están negadas a hacerlo. Pero científicamente está demostrado que la vacuna ha venido a ayudar precisamente a que nosotros salgamos de este estado en que nos encontramos. Si no queremos seguir aislados, si no queremos seguir enfermándonos, si no queremos seguir teniendo que tener parientes, amigos o uno mismo, quizás en un proceso de intubación, o vernos o hasta la muerte, como resulta, pues debemos realmente respetar este protocolo que se ha establecido. Yo no creo, en lo personal, que sea una violación a un derecho constitucional,
Creo que aquí hay dos derechos enfrentados, que es el derecho a mi decisión individual de hacer o no hacer una cosa, y el interés colectivo que debemos de tener como sociedad de salir todos juntos de esta situación. Realmente entiendo que las medidas que se han tomado son las más adecuadas. Sé que hay un recurso de amparo que ha sido depositado por varios abogados, en el cual procura realmente, como usted decía, Marilis, el de entender que yo tengo mi derecho y hay que respetármelo. Pero yo creo que aquí lo que va a prevalecer es el derecho de la colectividad a una salud pública y personal familiar adecuada. Eso es correcto, y a eso le agrego, hay un derecho a la vida. Claro. Y la vida no es la tuya, también es la mía. Entonces yo creo que como país, señores, debemos ya comenzar a educarnos en acatar las disposiciones, porque le respetamos el derecho a los colegas que han tenido a bien llevar al Tribunal Superior Administrativo estas acciones. Hay varios motivos por los cuales uno se encausa en algunas causas, pero el que tiene familia y el que vive en cualquier país del mundo, yo creo que lo primero que debemos pensar antes que los derechos es en la vida, porque debemos priorizar, y constitucionalmente hablando, yo creo que el Ministerio de Salud Pública está en lo correcto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Sencillo, váyase a vacunar, sáquele copia a esta tarjeta de vacunación, póngalo como si fuera una cédula. Yo comentaba, compañeras, que si se dijera que todo el que esté vacunado le van a dar visa, mira, esto se llenara. Óyeme, se acabaron las vacunas. Qué buena analogía estás haciendo. Sí, porque si todo el que esté vacunado le van a dar visa. No, oye, ya se hubiesen acabado las vacunas, porque todo es el tema del interés y la parte cultural de entender cómo no son las cosas. Entonces, si las autoridades tienen que reforzar y tienen que priorizar para que eso se cumpla, nosotros como programa estamos totalmente de acuerdo. Lamentablemente hay personas que no van a querer eso, pero si usted no quiere ir al cine, que lo rechacen, pues sencillamente usted no va. Usted se queda en su casa viendo Netflix, solo en una habitación, si quiere poder apagar la luz. Y nadie le va a decir nada, porque ese es su derecho de usted quedarse en su casa. Pero cuando usted decida salir, tiene que hacerlo acorde a como dice la ley. Cuando estamos en otros países, queridas compañeras, todos sabemos que lo primero que uno se orienta de qué es lo que procede y qué es lo que no procede. Nadie viola un semáforo, nadie tira basura en la calle, a nadie se le ocurre vocearle a una mujer lo que se le venga a la cabeza. No, entonces este país tiene que comenzar a transitar por lo que tiene que ser, señores, acorde a la ley. Pero cuando tengamos confusión, tiene que primar, señores, el interés general al particular. Así es. Y a propósito de eso que dice de que le dieran visa, hoy vimos una publicación que los Estados Unidos comienzan con el requerimiento de la tarjeta de vacunación para todas las personas que ingresen a territorio norteamericano. Es decir, que lo de la vacunación siempre nosotros hemos venido sosteniendo que va a ser una obligatoriedad implícita. No te la van a imponer, es cierto, tú escoges, pero no te van a permitir ingresar a muchos lugares. Ya estamos viendo aquí centros comerciales de los más grandes del país donde están publicando que a partir del próximo lunes no van a permitir en sus instalaciones personas sin vacunarse. Ya estamos viendo incluso en los tribunales, por demás en el Tribunal Constitucional. Es decir, que ya todos andamos alineados en esa necesidad, porque no es una obligatoriedad, porque Amarili te acaba de dar la opción, quédate en tu casa. O sea, tú no estás obligado, ahora tú escoges estar en los lugares en donde tú tienes que estar y decides estar, pues simplemente a cumplir con la tarjeta de vacunación. En el aspecto laboral hay muchísima preocupación en los empleadores, en donde están diciendo el trabajador que se me niegue a la exigencia de que porque la resolución establece multas
es decir, sanciones económicas y hasta el cierre del establecimiento si no le dieran cumplimiento. Entonces ahí vamos. Claro que sí, que el empleador tiene el derecho a tomar medidas, amonestar al trabajador e incluso hasta despedirlo, porque si se negase a cumplir con la obligatoriedad impuesta por la ley, entonces simplemente se trata del derecho a la salud, se trata del derecho colectivo, del derecho en donde todos debemos estar preocupados. Señores, ya no tenemos toque de queda, ya no tenemos limitante del libre tránsito, vamos avanzando, y vamos avanzando gracias a ¿qué? A la cantidad de la población que se ha vacunado. No, perfecto, tú no quieres, quédate en tu casa. Quédate. Sí. Así es, Rosy, y es bueno saber que los televidentes sepan que aquí por lo menos esa misma resolución te habla de que tienes que tener por lo menos 2 vacunas. Entonces habría que ver exactamente qué piden los Estados Unidos, porque por ejemplo para uno entrar al territorio Schengen no solamente son las dos vacunas Sinovac, que son las que tenemos la mayoría de los dominicanos, sino que te están pidiendo también que tú tengas una Pfizer, una Moderna, una Johnson. Entonces habría también que ver exactamente qué está pidiendo la autoridad norteamericana para que nuestros amigos televidentes, pues antes de tomar un vuelo, después de la fecha que ha establecido Rosy, pues también se investiguen bien qué tipo de vacunas son las que se están requiriendo. Porque aquí la resolución te dice por lo menos 2, pero sabemos que ya las autoridades han establecido la conveniencia de tener una tercera dosis. Y por qué no, algunas personas tienen hasta una 4ª dosis. Entonces eso también hay que verlo y también tener en cuenta, además del tema de la vacunación, que esa resolución también mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla y el hecho de que en los establecimientos comerciales, públicos, bancos, solamente pueden tener hasta el 75% de la capacidad de las personas. Que es importante que se sepa, porque también nosotros, incluyéndome, a veces nos molestamos mucho en los bancos, porque los bancos están permitiendo la entrada paulatina de las personas y son enormes las filas. Pero también es parte de la resolución y el uso de la mascarilla, señores. No, lamentablemente no vamos a salir de ella por ahora. Y si no nos vacunamos, todavía más lejos va a estar el prescindir de esta nueva pieza del vestuario que tenemos todos nosotras. ¿Qué te parece? Sí. Rosy tocó una parte importante que es el área laboral, como especialista en temas laborales. Rosy, nos gustaría que tú le indicaras a nuestros queridos televidentes, sobre todo a las grandes pymes que nos sintonizan cada viernes, qué hacer jurídicamente hablando y desde el aspecto procesal cuando tenemos un empleado que se niega, que procura, se me quedó la tarjeta, no va al otro día y no quiere vacunarse. ¿Cómo puede proceder esa empresa frente a esa negación? Sí, justamente hemos estado recibiendo mucha consulta en ese orden, doctora, y es, lo primero, la recomendación. Tal como estábamos explicando, realmente cuando una empresa tiene un trabajador que se resiste, doctora, a no presentar su tarjeta de vacunación, pues la otra opción que tenemos es requerirle una prueba de PCR negativa con por lo menos 7 días de antelación. Es importante que las empresas lleven un control de cuáles son sus empleados que se encuentran ya vacunados para no tener que estar requiriéndole la tarjeta cada vez. Ya vamos viendo quiénes tienen sus vacunas, por lo menos 2 dosis, y si el trabajador a pesar de dice, bueno, ni me he vacunado, ni quiero traer una PCR, nadie me puede obligar, pues mire que la respuesta es que sí se le puede hacer una exigencia en ese sentido, y el hecho de que el trabajador se niegue a llevar o a cumplir la resolución es una violación al Código de Trabajo y lo podemos amonestar primero si no queremos prescindir en lo inmediato de ese trabajador, pero también lo podemos despedir justificadamente, sobre todo frente a ese trabajador
que de manera reiterada dice, no, es que no me voy a vacunar, y es que no, yo no te tengo que traer una prueba y me quedo en mi casa. Lo podemos despedir si se queda en su casa, porque ahí estamos frente a inasistencia injustificada y también en violación al artículo 88, el ordinal 15, que establece que el trabajador está obligado a cumplir los requerimientos para fines de proteger ante accidentes de trabajo y enfermedades. Y tanto las disposiciones establecidas por las autoridades como por el propio empleador. Es decir, que si el empleador establece ciertas condiciones para evitar accidentes de trabajo, para evitar enfermedades, el trabajador está en la obligación de cumplir esas disposiciones. Consecuentemente, nadie se gobierna en ese sentido, ¿eh? Claro, es bueno que haya hecho esas puntualizaciones, porque ahora me llega a la mente de que a veces hay empleados que quieren dejar en un momento dado el empleo porque piensan que bajo esa tesitura pueden recibir sus prestaciones laborales. Deben tomar en cuenta de que si no acatan esa disposición, pues la empresa puede despedirlo justificadamente, como dice la doctora, y eso no da lugar al pago de prestaciones laborales. Es decir, que es importante que nos mantengamos en total cumplimiento para el bienestar de la salud y sobre todo para la estabilidad económica del bolsillo. Señores, que esto no está fácil. Las empresas están haciendo de tripa corazón, por decir coloquialmente, para poder mantener abiertas sus puertas y procurar cumplir con sus obligaciones. Señores, otro caso que ha llamado la atención de todo el país es el caso Odebrecht. Una decisión que dentro de todas las expectativas que no tenía el Ministerio Público, en lo personal ha resultado un poco sorprendente, y habrá que darle la razón en principio a lo que estableció la magistrada Miriam Germán, que ese caso nació débil, había muchas fallas, muchas debilidades, por así decirlo, y esa es la consecuencia inmediata. Cuando vemos que de 6 procesados, 4 son descargados, entonces si lo vemos a nivel numérico, para que el pueblo nos entienda, realmente es un expediente que adolece de muchas faltas, sobre todo de pruebas. Probar la corrupción no es tan fácil realmente en cualquier país del mundo, y en el nuestro mucho más, donde hay una cultura incluso de no declaración, pero ahí están los recursos abiertos para los que no le han favorecido, y el Ministerio Público obviamente va a apelar, me imagino, todo lo que es la sentencia completa. Sería interesante, doctora, poder analizar en el tiempo, Uribe, las motivaciones, porque solamente se conocieron lo que fue el dispositivo de la sentencia, pero no sabemos bajo qué elementos jurídicos el tribunal tuvo bien tomar esta decisión. ¿Qué le parece, doctoras? Bueno, a mí realmente yo fui de las que duró 3 horas y media oyendo el fallo ayer, y hubieron cosas que a mí me llamaron mucho la atención, algunas porque la desconocía, y ayer oyendo a las magistradas haciendo esa premotivación, podríamos decir así, de lo que fue el fallo, no obstante a que ellas establecen que la sentencia va a ser leída dentro de unos días de manera íntegra, pero uno pudo ver que realmente las 3 juezas hicieron un trabajo importante. Ellas realmente, para no haber terminado las motivaciones de la sentencia, dieron muchas pistas con relación a dónde, en qué elementos se fundamentaron ellas para tomar las decisiones que tomaron. Y dentro de esos elementos, a mí en lo personal, me llamó mucho la atención con relación a las pruebas, por ejemplo. Si bien es cierto que ellas establecen que hubo una exclusión de pruebas porque había algunas que no estaban traducidas, habló de lo que fue el informativo testimonial por parte del empresario brasileño que estuvo aquí. De verdad me llama la atención porque hasta donde tengo entendido, el tema de la traducción es un tema de forma más que de fondo. La prueba se aportó. Entonces, esa rigurosidad de las juezas
a fin de no permitir o no ponderar esas pruebas, me llama la atención porque es un proceso que realmente involucra todo lo que es la sociedad y lo que son los derechos y las inquietudes que tenemos como país. Otra cosa que me llama la atención es que el mismo señor Rondón sale condenado por soborno, pero realmente ahí no se estableció ni en ningún momento que ninguno de los coimputados recibieran soborno, no se estableció. También me llama mucho la atención en el caso del señor Víctor Díaz, que es, y entiendo que es importantísima esa sentencia para todos los que están ocupando un puesto público en este momento y que tienen la obligación precisamente de presentar su declaración jurada, porque vean que el señor Víctor Díaz no sale condenado por causa de soborno ni por causa de corrupción propiamente dicha, sino porque se estableció una inconsistencia con relación a los bienes con los que él entra como funcionario y con los que salen. Entonces, la condena viene más bien por un incremento injustificado de su patrimonio. Entonces, porque no cumplió con su obligación al final de su estadía como funcionario, puede presentar su declaración final para hacer la comprobación de que con cuánto entré y con cuánto salí. Con relación a los demás imputados, a mí el caso con relación al mismo abogado Pitaluga me agradó mucho realmente que tuviera esa decisión como fue favorecido. También el caso que me motivó mucho la reacción de la familia del expresidente de la Cámara de Senadores, realmente fue muy emotivo. Me encontré que fue un buen momento para él, pero realmente esa sentencia tiene mucho de lo que nosotros podemos aprender, y también creo que el Ministerio Público hizo una labor. Ellos van a apelar, como dijo el magistrado Camacho cuando salió, no están conformes con el fallo, como tampoco hay otra parte que no están conformes, y apelarán, y veremos qué pasa en la Corte de Apelación ahora con esta decisión. Bueno, hay un aspecto, y es que yo creo que esta sentencia va a ser de las más esperadas. ¿Por qué? Porque va a marcar la pauta que no necesariamente los demás casos que se están conociendo, que el pulpo y los demás nombres que le han dado a otros casos de corrupción. Va a ser interesante y va a marcar un antes y un después, doctora, porque si bien los jueces que están llamados a conocer de esos otros casos tienen plena libertad, y sobre todo que van a tener que fijarse en las pruebas que le estén depositando en los casos que estén apoderados, no menos cierto que este caso de Odebrecht, que pudiera considerarse que es el más grande en la historia a nivel de lo que ha sido las imputaciones por soborno, lavado y demás violaciones, y encontrarnos 4 personas descargadas es algo que es deprimente realmente para un ministerio público, porque yo le voy a decir una cosa: eso de las pruebas que fueron excluidas porque no están traducidas, eso es un asunto de ley, porque nuestro idioma oficial es el español. Los jueces no están llamados, ni las partes, a entender documentos que vienen de otros lugares donde no están en nuestros idiomas. Pero por otro lado, también las pruebas testimoniales, si bien es cierto que son ponderadas, no menos cierto también es que adolecen muchos de contradicciones, y donde hay contradicción favorece al reo, favorece al procesado, y realmente tenemos que verlo, porque no podemos encontrarnos, porque hoy son esas personas, mañana pueden ser cualquier ciudadano, y un ministerio público asuma que porque tú tengas tal o cual, tú eres culpable o hay que procesarte. Usted tiene que depositar las pruebas en el tiempo, en la forma que establece la ley. Por eso los grandes casos en otros países que siempre hacemos como referente a Estados Unidos, el debido proceso en el tiempo y la forma es lo que determina real y efectivamente, fuera de que se haga o no se haya ocurrido el hecho, es
el sagrado deber de los jueces ser garantistas de los derechos. Y esto es lo que ha ocurrido en este caso. Y me solidarizo mucho con la decisión con el colega Conrad Pitaluga, que me imagino las horas de desvelos, la situación de calamidad que ha pasado durante todos estos años. Y porque los abogados estamos llamados a representar intereses en un momento dado y no necesariamente somos parte de lo que puedan hacer o no hacer nuestros clientes. Entonces, realmente yo creo que es una sentencia que la vamos a esperar para leerla. Yo me imagino, doctora, que esa sentencia debe tener como más de 100 páginas, porque realmente son muchos los procesados y deberán motivarse por cada uno de ellos el hecho de la decisión que se ha tomado. Lo que sí que va a ser una sentencia objeto de estudio, porque hay muchas opiniones, claro que sí. Hay muchas opiniones en contrarias. Yo misma aquí escuchándote y respetando mucho el criterio que tenemos, la doy, y con esa facultad de discernir que tenemos y de disentir. Hay cosas, hay aspectos que tienes razón, hay algunas cosas que yo creo que el tribunal debió de haber sido más flexible al momento de la presentación de pruebas, porque lo que se está persiguiendo es un delito muy, muy grande contra la sociedad dominicana. Y creo que si bien es cierto que ya estamos ante que ya el proceso inquisitivo pasó y estamos ante un acusatorio, no menos cierto es que la íntima convicción ya no prima, sino que son las pruebas las que están, pero no menos cierto es que también el hecho de la presentación de pruebas, el Ministerio Público, que acá hace el Ministerio Público, pues yo pienso que el tribunal debió, por lo que escuché ayer, debió haber sido un poco más flexible. Vamos a ver lo que acontece en la Corte. Vamos a ver qué dice la Corte, pero se sabe que el tema de la limitante que en algunas materias tienen los jueces al momento del debido proceso y la aportación de la prueba, pero vamos a esperar esa decisión de la Corte. Como bien señalan ambas, es una sentencia que será objeto de estudio, de verdad que sí. Y que a nivel de prueba y la carga dinámica y a quién le correspondía probar y qué debe probar cada quien en el proceso, nos va a servir de mucha enseñanza. Eso es así, señores. Otro tema que ha sido la reforma fiscal, doctora. Esa reforma ya consensuada prácticamente y que de buenas a primeras nadie la conocía y ahora la conocemos todos. Lo único que no está aprobada, doctora. Pero eso, por todas las características, como decían unos expertos, eso no pudo haber salido nada más y nada menos que del propio gobierno, por el contenido, las informaciones, la visión y sobre todo que en los diferentes foros que uno ha tenido la oportunidad de participar, coincide con lo que es la línea del gobierno y sobre todo con el pedimento de muchos grupos que bajen el ITEVI, pero que amplíen la base, que bajen, que quiten el impuesto a los activos, y todo coincide. ¿Qué le parece, doctora Uribe, esta situación que acontece a nivel de la reforma fiscal? Bueno, este se supone que fue un documento que no fue filtrado o que fue filtrado, ¿no? Al final no sabemos. Lo único que... Fue filtrado, doctora. Fue filtrado. Y si la respuesta que querían era... Bueno, y si la respuesta que querían fue la que recibieron, pues la respuesta ha sido un rechazo absoluto de la sociedad dominicana. Pero hay renglones que deberíamos de discutir, de hablar, por ejemplo, como el tema de grabar los servicios de salud a nivel privado. Eso es una barbaridad, porque donde tenemos un sistema de salud tan precario como el que tenemos, ahora grabar el a nivel privado es una de las cosas que a mí más me ha molestado. Y en ese sentido, pues entonces ha sido realmente terrible. Pero es un tema muy amplio, Amarilis y Rosy, y nos dicen que el tiempo se nos ha agotado ya. Entonces entendemos que es un tema que realmente debe, y vamos a darle un chance esta semana a ver qué ocurre, para ver cómo podemos quizá el próximo viernes realizar un estudio ponderado con relación a esta propuesta. Y entonces, querida Rosy, creo que hasta aquí llegamos.
Llegamos al final del programa y el compromiso con relación a ese tema, Marilis y Sonia y a todos los televidentes, hacer una mesa compuesta por verdaderos expertos en el ámbito fiscal, a ver las diversas opiniones y obviamente con quien podamos nosotros darnos cuenta si realmente se filtró o no se filtró y que no se filtró, dice la doctora Durán. Y ustedes, el compromiso es a mantenerse con nosotros el próximo viernes y de lunes a viernes en este programa Soberanía Popular TV. Buenas tardes. Buenas tardes.